Si Magni y Modi, los hijos de Thor, hubiesen sabido desde un principio que Kratos era el fantasma de Esparta, es decir, el que había provocado el holocausto en su tierra natal, había exterminado por completo a un panteón muy poderoso de dioses, en los que entre ellos también se encontraban sus parientes, lo habrían encarado de todas maneras, o sea, lo hubiesen provocado, hubiesen querido luchar contra él. Para responder esto, lo primero que tenemos que tener en cuenta son las tradiciones vikingas de aquella época, porque sí, o sea, los vikingos adoptaron lo que supuestamente eran las costumbres también para los dioses, que era que ellos vivían para luchar, algo muy similar a las costumbres espartanas, ¿no? Es decir, mientras que para los espartanos, digamos, el morir en batalla era la gloria eterna, ¿no? Y el reconocimiento de por vida, por toda la eternidad, para los nórdicos era su pase, digamos, su entrada al Valhalla. Además, los nórdicos eran bastante territoriales, por lo cual no iban a ceder justamente terreno ante ningún rival, se tratase de quien se tratase y la fama que lo precediera. O sea, si nos hiciésemos la pregunta al revés, es decir, Kratos si hubiese hecho para atrás, hubiese retrocedido sabiendo, digamos, el historial de Thor, no lo hizo ni lo hubiese hecho, todos lo sabemos porque tenía bastante coraje. Lo mismo les enseñaron, digamos, a los nórdicos, a Magni, Modi, Thor y a todos los demás dioses, a no retroceder ante nadie, sin importar su fama. Pero la razón principal por la que estos dos no lo dejaron en paz a Kratos es porque tenían el ego bastante subidito. Y eso se debe justamente a que de niños lograron una hazaña que ni siquiera su padre pudo. Verán, en los mitos se relata que Thor, ya obviamente siendo un adulto, con Mjolnir le destrozó literalmente la cabeza a un gigante. ¿Qué pasó? Que el cuerpo de este gigante cayó justo sobre Thor, aplastándolo con su pierna. Y por mucho esfuerzo que hiciese Thor, no podía salir de ahí abajo, no podía salvarse, no podía levantarle la pierna al gigante. No fue sino hasta que Magni y Modi, que en ese entonces eran unos niños, más o menos entre 4 o 7 años por ahí más o menos, entre los dos hicieron un esfuerzo conjunto, levantaron la pierna y pudieron sacar a su padre, sacarlo de esa situación. Y si bien este logro fue de parte de Magni y Modi en conjunto, en un trabajo en equipo de los dos, Thor le dio el reconocimiento más a Magni que a Modi. De hecho, esto se demuestra con el nombre Magni, que significa fuerte o poderoso. Por eso también en el juego se hace hincapié de que Magni siempre fue el favorito de Thor y Modi siempre quedaba relegado como un poquito más a segundo plano, ¿no? Pero no solo por eso es que Thor tenía en tan alta estima a Magni, sino que desde muy pequeño, es decir, varios años previos a eso, al evento contra el gigante Hrungnir, Magni ya había sido capaz de levantar el Mjolnir, una proeza que la mayoría de Aesirs no podían conseguir. Y no tiene nada que ver con ser digno, eso es algo de Marvel, es una invención de esa compañía, así que no mezclemos con los mitos. Es por eso que en un short anterior les mencioné que los dioses en el universo God of War nacen y mueren con exactamente la misma fuerza. ¿Puede haber unos que sean más fuertes que otros? Sí. ¿Más poderosos? Sí, pero así como nacen, mueren. ¿Por qué? Porque está demostrado justamente en este extracto que les acabo de relatar del mito, de que Magni y Modi ya desde niños ya demostraban ser prodigios en cuanto a fuerza bruta, mucho más que su propio padre ya de adulto. Y Thor es uno de los dioses más poderosos, más fuertes y más respetados de la mitología nórdica.